Bueno, buen día. Vamos a seguir ahora con la parte de vaquillonas, de reposición. Estuvimos viendo pubertad y entore precoz, vimos la clase pasada, y ahora vamos a ver una comparación. Vamos a tratar de comparar, digamos, tratar de comparar las posibilidades de dar el primer parto que tenemos, y a inferir por arriba el impacto que eso puede tener en la economía del sistema completo. ¿No es así? Estuvimos viendo cómo era el inicio de la habilidad reproductiva, cómo aparecía el inicio de la actividad reproductiva, las influencias de la nutrición, de la genética, en la aparición de los primeros celos, y que nosotros podíamos manejar el periodo estático a través de manejar los ADPB, digamos, de manejar las tasas de ganancia. ¿No es así? Y que alguna influencia podíamos tener manejando esas tasas de ganancia, obviamente siempre acorde a la genética en la que nace, digamos, a la influencia de la genética en la que nos estamos desenvolviendo. Digamos, no va a ser lo mismo en vaquillonas con sangre cebú que en Bostaurus, digamos. Ahí hay un factor genético que sí que es ineludible. Nos metemos de cabeza en el tema en discusión hoy, que es el entore, digamos, el primer parto, los 2 versus los 3 años de edad, a través de manejar, como vimos, la nutrición en el periodo estático. Yo quise plantear este tema en una clase especial, porque justamente nosotros estamos en una zona complicada, digamos, complicada, no quiero decir con tabúes no justificados, sino con tabúes muy justificados respecto al entore precoz, y no quiero ni a favor ni en contra, simplemente quiero que tengan en la cabeza, que lo tengan como una posibilidad más, con, digamos, en el orden de importancia en que realmente tiene que ir en el contexto del sistema. ¿No es así? No subir un escalón antes de otro, pero no tenerlo olvidado. En el mundo hay mucha evidencia a favor del parto a los 2 años. Con el primer entore en vaquillonas de 14 a 15 meses. Mucha investigación, muchos años, muchos resultados que lo avalan, y digamos, es como una cuestión que no está en discusión, pero en zonas con problemas de disponibilidad de forraje, como el árido extremo, o con problemas de calidad muy grande de forraje, como puede ser la región subtropical o tropical, ¿no es así? O en lugares donde hay alta proporción de sangre índica, digamos, puede encontrarse justificaciones para el entore a los 3 años, ¿no es así? Y eso es ineludible. Una cuestión que a ustedes les tiene que quedar en la cabeza es que de depender, las tecnologías son herramientas disponibles. La habilidad del manejador y del empresario adecuado es saber utilizar esas tecnologías en el contexto en el que van, digamos, pero para eso hay que conocerlas. ¿No es así? Lo que les quiero mostrar, esto es son datos australianos, ¿no es así? Pero les quiero mostrar, lo primero que quiero que vean acá son las fechas. Esto es un experimento de 1948. Estamos hablando de 70 años
atrás, que fue, fíjense los años, digamos, con datos de 1962, hasta 1962 duró el estudio y el promedio de año fue 1956. Es así, como para que tengan una idea de los años que lleva esta, no sé si discusión, este estudio de las diferentes alternativas que tenemos para hacer ingresar las vaquillonas en el rodeo productivo. Obviamente que nosotros queremos que den un ternero lo antes posible, porque una vaquillona, en definitiva, por más que siempre está el valor de poder realizarla y poder venderla como vientre, en definitiva queremos que dé un ternero lo antes posible, la que nos quedamos para madre, ¿no es así? Entonces aquí tienen la comparación entre vaquillonas a los 2 años, el primer parto, a los 3 años el primer parto, el N de vaquillona fue el mismo, no es un N tremendo. Les pido que tengan en cuenta de que yo se los estoy mostrando el estudio porque por los años que tiene. Es así. El estudio empezó en 1948, a los 14 años la cantidad de vaquillonas que quedaban de las iniciales era 1/3 en los 2 sistemas. El peso maduro, medido en la mitad del estudio, fue de 521 contra 534 kilos, eran vaquillonas grandes, y la cantidad de terneros destetados por el total de animales que habían ingresado en el estudio, en el completo del estudio, fueron 533 contra 482, justamente digamos, si dividen los 533 por las 59 iniciales dieron 9 terneros en su vida, mientras que las 60 iniciales dieron un ternero menos, exactamente el año que tuvieron de diferencia en su ingreso al sistema reproductivo. Es decir, que le sacaron un ternero más, y los terneros en promedio pesaron 216 contra 220 kilos, corregido por sexo, digamos, para equiparar a las hembras, y en definitiva le sacaron 216 kilos más de carne. Esto es lo clásico, lo que ustedes van a escuchar en todos lados de los defensores del entore precoz. Llamábamos entore precoz al entore de 14-15 meses con primer parto de 24 meses. Es así. Ahora, ¿cuáles son las justificaciones, digamos, las principales justificaciones de los defensores del sistema de primer parto a los 12 meses? En lo que se basan es que justamente la mayoría de la comida que pagamos, sea en forma de suplemento, sea en forma de campo, para hacer 1 kilo de carne, son para el rodeo de vientres, hasta el 70%. Entonces, si yo puedo impactar el tamaño del rodeo de vientres, obviamente disminuye el costo fijo. Es así. Las razones para esto son la baja fertilidad del rodeo de vacas, porque me producen pocos terneros, más o menos el 60% de destete en el promedio. Tenemos dispersión. Ustedes escucharon el otro día, creo que en la charla de CREA, ellos hablaban del 80%, y tendrán lugares del 45%. ¿No es así? Entonces, las razones para este 70% de la plata inmovilizada en comida, el 60% debido a digamos, parte debido a la baja fertilidad de los rodeos, y digamos, y parte debido a la población, al stock de vaquillones que hay que mantener cuando la edad del parto aumenta
digamos, a la alta edad el primer parto de las vaquillonas, porque debo tenerlas más tiempo compartiendo campo con las vacas y gastando recursos en ellas. Si nosotros tratamos de ver, en la clase que viene lo vamos a calcular de una manera más, ya en las consideraciones finales y prácticas de pubertad en hembras, de una manera más, con más ejemplos, pero yo acá le puse para un rodeo de 100 vacas que vende todos los años el 20% de vacías, se necesita 20% de refugos, y donde esa población de vaquillonas tiene una mortandad entre nacimiento y llegada al primer parto del 10%, cada 100 vacas del rodeo adulto, si el primer parto es a los 4 años, necesito 88 vaquillonas. Si el primer parto es a los 3 años, necesito 66 vaquillonas de población estable para digamos, tener, para asegurar que voy a poder mantener el tamaño del rodeo adulto. Y con 24 meses necesito exactamente la mitad, digamos 44 vaquillonas. Entonces, si la edad del primer parto tiene un impacto importante en la carga de vaquillonas que debo mantener para reponer. ¿No es así? ¿En qué situaciones, digamos, el 2 años es ventajoso versus el 3 años? Cuando el valor de los terneros es alto, cuando el costo de la plata es alto, o cuando son bajos los costos de los inputs, digamos que la comida no me sale caro, es decir, a más temprano más ventajas, porque tengo menor intervalo en el retorno a lo invertido, se aumenta la vida productiva de cada vaca, y como cada vaca me da un ternero más en su vida, tengo, digamos, un aumento de la zafra por vientre promedio, ¿no es así? En situaciones, y tengo menor demanda de superficie para la categoría de las vaquillonas de sobreaño, digamos. Yo tengo en el primer entore tardío de 2 años, y tengo una categoría de vaquillonas 1 a 2 dando vuelta en el campo que me levanta la carga, y tengo que tener lugar para tenerlas, digamos, ¿no es así? En situaciones donde el valor de los terneros es bajo, hay menor costo, digamos, bajo costo del capital, digamos, no, la plata no sale, lo que no es cierto aquí, y los costos del alimento son altos, más temprano acá está mal, son menos ventajas, ¿no es así? Son menos ventajas, ¿sí? Porque se incrementan las desventajas, mayores costos asociados con el servicio de las vaquillonas a más temprana edad, porque me sale más criar, digamos, le pongo más plata en costo variable, digamos, ¿no es así? Y hay un incremento, y otra de las desventajas es que al trabajar en una edad más temprana, digamos, incremento el riesgo de distocias, de problemas asociados al parto por las equivocaciones que existen en todo el sistema, y obviamente tengo un incremento en los costos de la gente necesaria para cuidar esa vaquillona. La vigilancia del parto de esa vaquillona no es lo mismo que una vaquillona que tengo más certeza de que pare con el tamaño adecuado. Y después está el desenvolvimiento de esa vaca como vaca de primer parto y segundo servicio, que tiene, digamos, en las que paren más chicas y todavía tienen que destinar parte de lo que comen al crecimiento, ¿cómo que se llama? Y en ellas, digamos, puedo comprometer el resultado, digamos, la facilidad de la repreñez,
y obviamente van a criar terneros más chicos, porque, digamos, tienen ubres más chicas, es así, digamos, menor capacidad de producción de leche. Les voy a mostrar dos simulaciones. Aquí tienen peso, perdón, no lo puse en el eje. En el eje de las I tienen peso, ¿sí? Y en el eje de las X tienen tiempo, ¿no es así? Y vamos a comparar tienen graficado en verde, estas son los momentos del año en que tengo disponibilidad mayor de forraje, y estos son, ya traté acá, digamos, de hacerlo, digamos, arbitrario. Obviamente es disponibilidad de forraje estival y escasez de forraje invernal, digamos, ¿no es así? Y aquí tienen la evolución que le pediríamos a una vaquillona con primer parto a los 24 meses, con el 85% del peso maduro, y la evolución que debería seguir cuando programo mi ejercicio, porque esto es lo que ustedes tienen que graficarse antes de tomar la decisión. Digamos, voy a poder sostener estos ADPB. No es así. En la simulación puse vaquillonas que se destetan, creo que en unos 160 kilos, con el 35% del peso maduro, que alcanzan, es decir, que alcanzan la madurez al 65% del peso corporal. Les di un tiempo para que tengan 2 o 3 celos antes de entrar al servicio. Tuvieron su primer parto y al otro día del primer parto llegaron al 85% del peso corporal, siguieron creciendo. Aquí tienen en el incremento de peso, que refleja los requerimientos de todas maneras, tienen considerado el incremento de peso de la concepta, digamos, el feto y las envolturas fetales. Al otro día del parto bajaron de peso, porque acá perdieron digamos, el ternero y las envolturas fetales, porque parieron. En el segundo parto, al otro día del parto, tuvieron el 96% del peso maduro, en el tercer parto el 98%. Acá está mal, hay un error ahí en ese número. Entonces, esto es en una vaquillona que pare a los 2 años, y esto es en una vaquillona que pare a los 3 años, donde tenemos simulados, digamos, periodos de restricción alimenticia, de restricción, digamos, en los momentos de escasez. Incluso los desteté digamos, no tuvieron el arranque que tienen esto. Esta situación es más forzada, en términos de requerimiento es más forzada, pero también es verdad que estas acá ya están produciendo. La cuenta que tienen que hacer ustedes, digamos, dieron su primer ternero aquí, y esta dieron su primer ternero aquí. Es así, la cuenta que tienen que hacer ustedes es si la plata que tengo que poner para cubrir estos aumentos de peso me pagan los terneros de más que saco, y la población menos de vaquillonas que mantenga. Digamos, en el árido, donde la sequía es frecuente y a menudo tenemos rachas de sequía, digamos, con los líos que tenemos de calidad de forraje y el cambio estacional en la calidad, digamos, de forraje, representan un desafío, y otro desafío que es para tenerlo en cuenta. Lo vimos en la parte de manejo del roedor adulto, cuando hablamos de la estación de pariciones. Digamos, este ítem que estamos hablando es de segundo plano versus esto. Primero tiene que estar definido
el momento adecuado de la estación de servicio. No pueden pretender ni siquiera plantearse la incógnita de si en Tore precoz o en Tore tardío, si están haciendo parir las vacas en septiembre en la zona de ustedes. Digamos, primero tienen que tener calzada una época de pariciones que sea adecuada a la curva de pasto y el rodeo adulto calzado para después empezar a pensar en cómo pueden bajar la población de vaquillonas. Quiero que quede muy claro eso, porque es un ítem que los va a exponer frente al productor cuando tengan que tomar decisiones para el productor, digamos, de una manera donde uno debe tener la capacidad como técnico de poner en el adecuado contexto. No es imposible, pero tampoco es el primer escalón de la escalera. Es así. Fíjense, y esto es de Texas, digamos, en una serie de años donde tienen, se las pongo porque me recuerda a otra que les voy a mostrar en las otra filmina que les voy a mostrar en las dos que siguen. Tienen en las columnas celestes los milímetros de lluvia. ¿Es así? En las columnas, en la curva roja son requerimientos, el contenido en proteína de los forrajes. Y fíjense que en el eje secundario tiene el contenido en proteína y que, digamos, en porcentaje de proteína en el eje X secundario, este es el primario, son la lluvia en pulgadas, y en el eje X secundario tiene el porcentaje de proteína de los forrajes. La curva roja es el porcentaje medido de proteína de los forrajes. Y la curva amarilla es el requerimiento de vaquillonas en proteína. Y fíjense dónde tienen los lags. En esas situaciones, los breaks, digamos, ¿no es así? Esas situaciones, que hay años que las tuvieron y hay años que no las tuvieron, ¿no es así? Esas situaciones se repiten del mismo modo como vimos cuando hablamos de estación de servicio. Espero que recuerden este estudio donde habían sacado los bolos masticatorios de 18 años y siguieron vaquillonas durante 2 años y con diferentes, digamos, con una estación de servicio que contemplaba lo tradicional de la zona, ¿no es así? Y como cuando ponían los requerimientos del lote de vaquillona tenían el lag donde simplemente por correr la curva de requerimientos las acomodábamos. Y no es así. Entonces, cuando estén pensando en incidir en el planteo productivo a partir de la edad del primer parto de las vaquillonas, antes de plantearse bajarla, deben tener esto claro. ¿No es así? Este es el punto 1. Después viene pensar cómo bajo el stock de vaquillonas y tengo una vaquillona que me dé un ternero antes de tiempo, si no los van a tildar de locos. No es así. Lo que quiero es que tengan presente de que es posible en un programa a largo plazo. ¿No es así? Bien. Entonces,
Desafíos para la pubertad temprana y el entore precoz en el árido. ¿Qué ítems de lo que hemos visto hasta ahora? Nosotros hemos hablado de desarrollo, hemos hablado de impacto de la nutrición en la fertilidad, en la aparición de la pubertad y, digamos, cómo poner las cíclicas antes. La clase anterior vimos mucho respecto digamos, estudiamos mucho el crecimiento de vaquillonas en la alternativa de 2 años, sin restricción, porque realmente lo estudiamos desde ese punto de vista, porque es lo que hace el mundo, no es así, o es a donde fue la industria en términos de eficiencia para tener un ternero rápido. Y nosotros debemos tener ese punto de partida y ver cómo adecuamos ese punto de partida a nuestra situación, ¿no es así? Dentro de las cosas que vimos ahí, vimos cómo los animales conocían el lugar y aprendían a comer en el lugar. Y yo les mostré los estudios de Perry, donde veían lo que perdían las vaquillonas cuando aprendían sacadas de un pilo, por ejemplo. Entonces, un desafío, la experiencia del pastoreo, comparadas con las adultas que conocen el lugar. ¿No es así? Además, la capacidad ruminal, porque los forrajes de esos del árido y siempre son, digamos, ocupan siempre lugar. Recuerden ustedes el grafiquito de consumo, perdón, recuerden ustedes el grafiquito de consumo donde veíamos que el consumo subía en el límite físico, iba subiendo, en la medida en que aumentaba la digestibilidad, el consumo de energía después se mantenía alto y empezaba a bajar el consumo, se mantenía constante y empezaba a bajar el consumo. Ustedes en estas vaquillonas que están creciendo van a estar ubicados siempre en esta punta, o a lo sumo aquí, en estas vaquillonas puestas a campo en un ambiente de ecología tan adversa, digamos, ¿no es así? Entonces les va a entrar menos comida y les va a costar más meter energía retenida para aumentar de peso. Los problemas de disponibilidad y calidad del invierno, lo mismo, digamos, van a llegar con menos. Ustedes tengan presente que uno siempre debe guardarse, lo vamos a ver en la clase que sigue, la cabeza para reposición, la cabeza de parición. Es así, pero aún así todo, con los crecimientos que van a lograr, llegan con menos puberales. Es así, y eso puede, sobre todo cuando tratamos de llegar al entore precoz, significa menos puntos de preñez, ¿no es así? Esto es porque uno cuando habla de entore precoz, y sobre todo en el caso del árido, donde es tan difícil llegar con la alimentación a campo, digamos, la llevamos en un plano acelerado del crecimiento y provocamos un metabolismo más insulínico que nos deja al borde de la resistencia a la insulina y de ser prediabéticas a las vaquillonas, y eso le pone un poco de ineficiencia al metabolismo, en términos de que hace más difícil meter las reservas adentro. Ustedes recuerden que la insulina es la hormona del ahorro energético. Si hay resistencia, el metabolismo energético es más ineficiente, digamos, ¿no es así? Y obviamente en el entore precoz pueden tener un mayor porcentaje de distosia. Bien, les quiero mostrar, esta es una simulación donde tienen en el eje de las X, en el eje de X, Y principal, perdón, en el eje Y principal tienen el ADPB. En el eje Y secundario tienen concentración
de energía por kilo de materia seca de la dieta. Este primer ejemplo es con vaquillonas de 2 años, ¿sí? Es con vaquillonas de 2 años. ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver la evolución en peso de vaquillonas de 2 años, no en peso, sino el ADPB necesario, el aumento de peso diario necesario, digamos, en un periodo de 3 años en realidad, donde las agarramos recién destetadas, las llevamos en un plano restricto de crecimiento, después las tenemos que llevar a 700 gramos por día, ¿no es así? Y las preñamos, ¿sí? Y después, digamos, acá tenemos la certeza de que llegaron con el peso adecuado al próximo invierno ¿cómo se llama? Y luego los ADPB siguen los de la gestación para tener su parto y de vuelta volver a preñar sin tener su aumento de peso por la gestación en 3 partos. ¿No es así? Para mantener esos ADPB, la energía metabólica por kilo de materia seca en cada uno de esos periodos está en estos niveles. Y yo quiero comparar eso con diferentes orígenes de comida. Por ejemplo, un rastrojo de maíz en rollo estaría ahí, digamos, para que se ubiquen y comparen la necesidad de la vaquillona de 2 años contra los potenciales alimentos. Esto es un diferido, ¿sí? En la concentración es en energía metabólica por kilo de materia seca. Un rollo malo, fíjense que en ningún caso llegamos con estas fuentes de forraje malas, aún comiendo la sal libitum, en ningún caso llegamos a la concentración energética que necesita el vientre que estamos manejando desde el destete hasta el tercer parto, ¿no es así? Rastrojo de maíz, rollo de calidad, empezamos a tener en algunos momentos de la etapa, empezamos a tener la opción de poder manejarlo. Obviamente esto no involucra el rango. Fíjense que el rango acá va de 2.16 a 2.35 y para sostener esta ADPB, digamos, estoy ahí. Es simplemente de manera que vean que con el forraje solo es probable que no sea factible hacerlo. Aquí tienen un rastrojo de maíz al que le quedó mucha cola de cosecha, digamos, mucha desperdicio de cosecha, no es así, pastura buena, y obviamente acá aparecen el maíz grano, burlanda, avena con 2,77 y 3 de energía metabólica, digamos, donde probablemente en estos periodos donde no llegan con el forraje haya que hacer combinaciones para alcanzar la energía que los bichitos necesitan para meter esos ADPB. En el caso de una vaquillona de 3 años, acá fíjense que logramos dos partos y digamos los forrajes se arriman más a poder llegar, digamos, es así, pero también tenemos un parto menos. Acá en el mismo sentido tienen una en comparación, una simulación donde les muestran en kilos de materia seca necesaria, no kilos, libras de materia seca necesaria para cubrir los requerimientos de ganancia
y mantenimiento para diferentes digestibilidades de forraje. En este sentido disminuye la calidad del forraje, ¿sí? 40% total de nutrientes digestibles, 60% en el otro extremo, ¿no es así? Y en 40% de total de nutrientes digestibles yo necesitaría 42 libras de forraje que las vaquillonas coman para cubrir su requerimiento. Vaquillonas de más o menos 250 kilos, que ganan 250 gramos por día. Es así, eso está en libras, pero es más o menos la conversión. A 40, digamos que es imposible que lo coman. De esa materia seca necesitarían este total para crecer los 250 gramos y este total para mantenimiento. ¿Sí? Pregunta de examen. ¿Por qué, por qué necesitan tanto más para crecimiento que para mantenimiento? Fíjense cómo se mantiene lo necesario para mantenimiento, ¿no es así? Y cómo disminuye en la medida que aumenta la digestibilidad lo necesario para ganancia. Y la respuesta es porque la eficiencia de uso de la energía metabólica para mantenimiento es más alta que para ganancia, ¿no es así? Ahora, si yo pongo el consumo de materia seca predicho y que puedo lograr a partir de estas digestibilidades, tengo esta curva, lo que me da este lag, es así, es imposible que la pueda llevar que pueda sostener estas ganancias de peso con esta digestibilidad, es así. Y en el caso de meter la suplementación proteica e incrementar, porque este pasto a 40% de TDN tiene 4% de proteína, es decir, que si yo suplemento proteína degradable en este momento, incrementaría el consumo un 20%, pero de todas maneras no llegaría a cubrir la cantidad de materia seca que necesito. Entonces, en un planteo jugado, si no voy a poder impactar la dieta para este lado de la ecuación de la dispersión de digestibilidades, es probable que el Entore de 2 años no sea una alternativa, al menos como primera alternativa. ¿No es así? Bien. Fíjense, estos son los datos que dieron origen al cuadro anterior. Acá tienen total de nutrientes digestibles, ¿sí? Acá tienen la megacaloría de energía metabólica que hay en el forraje, y acá tienen hecha la ecuación para energía neta de ganancia. Pero lo que quiero que vean es que recién, y acá tienen el estimado de ADPB en libras por día, hasta el 58% de TND pierden peso. En el 60% de total de nutrientes digestibles empezaron a ganar 100 gramos. Es así. Entonces, obviamente que para pensar en el Entore precoz tenemos que impactar en el Entore precoz. Sí, en el Entore precoz, perdón. Tenemos que impactar la calidad tenemos que impactar la digestibilidad de la dieta. Y no hay vuelta de hoja en eso, ¿no es así? Una cuestión que les quiero plantear, yo les quiero mostrar el impacto que tiene en la recría de vaquillonas, sobre todo pensando en vaquillonas criadas en el árido, la incorporación de proteína no degradable. Ustedes recuerden lo que vieron en nutrición, de que en rumiantes hablamos en proteína metabólica,
y que la proteína metabólica es la suma de la bacteriana más la no degradable, la que no se degrada en el rumen. Obviamente, y pensando en el momento en que ustedes salen de los destetes y entran a los diferidos, y si van a retener para alimentar vaquillonas, si tienen que acelerar el ritmo de crecimiento de esas vaquillonas, que le puedan dar un nivel de importancia a las diferentes etapas de la suplementación proteica. Obviamente que el primer punto es la proteína degradable, porque ustedes saben bien, por lo que vimos en las clases anteriores, que hasta el 7% de proteína de la dieta total necesitamos la proteína degradable para que funcionen las bacterias. Entonces la prioridad es la proteína degradable. Ahora, la verdad que nosotros, estamos hablando en rumiantes, y sobre todo en carne, a partir del 2016, ya la tabla del 2016 habla en proteína metabólica, no en proteína bruta. En la lechería de antes, digamos, no es así, pero nosotros tenemos que incrementar proteína metabólica, proteína absorbible, disponible para el metabolismo, y eso lo podemos lograr metiendo no degradable, cubriendo la cuota de llegar a levantar la digestibilidad en pastos con el 40% de total de nutrientes digestibles, a llegar al 7% de proteína con degradable, y luego con pequeñas cantidades de proteína no degradable podemos impactar el crecimiento, y es lo que les quiero mostrar. La mejora en el nivel de proteína no degradable mejora el metabolismo de la glucosa y el ADPB, y hay mucha experiencia en ese aspecto. Les quiero mostrar, les voy a mostrar datos de este señor en Nuevo México, no es así, con una dieta base que los diperidos aseguraban 6,5% de proteína, y hicieron 3 tratamientos. Uno con pasturas con suplemento con 30% de no degradable, ¿sí? Una con un suplemento proteico con más no degradable, 50% no degradable, y en la tercera opción, vaquillonas en encierro en pildo. ¿No es así? Fíjense que en la que tuvo poco degradable, ¿sí? En la que tuvo poco no degradable, perdón, la tasa de preñez fue del 88%, el retorno fue y todavía estaban, después de 3 y 4 años, entre el año, en la transición de tercer a cuarto año, el 41% de las vaquillonas, y las que tuvieron más no degradable, un suplemento más caro, ¿no es así? Pero tuvieron mayor retorno, mayor preñez en nivel de tendencia, con 0,10 de probabilidad, y con mucha probabilidad tuvieron mayor cantidad de vaquillonas todavía presentes en el rodeo entre el tercer y cuarto año de exposición al sistema, ¿no es así? Y las recriadas todo el tiempo en un plano de alta nutrición se preñaron casi igual que las que tuvieron menos degradable, diferente de la alternativa que estamos tomando como alternativa en discusión, ¿no es así? Y la retención fue similar a las que tuvieron un suplemento proteico con poco no degradable, y el retorno fue mucho más alto porque obviamente, fue mucho más bajo porque obviamente pusieron un montón de plata más
en recrear las vaquillonas en el feedlot, lo que quiere decir que por ahí con poquito de una proteína de más calidad, los flacos hicieron mucho. No sé si soy claro. Aquí otro trabajo también en Nuevo México, en una zona bien árida, donde los investigadores replicaron una cosa muy similar, hicieron entre el destete y la mitad del invierno, a todas las vaquillonas dieron el mismo tratamiento, donde suplementaron 230 gramos por vaquillona de una harina de algodón que con mucho degradable, no es así, una torta proteica de algodón. Y entre la mitad del invierno y el mes más complicado del invierno, digamos, lo que sería entre el 21 de junio nuestro y el 21 de julio, de mediados de enero a mediados de febrero del hemisferio norte, hicieron 3 tratamientos, uno con 900 gramos por día de una harina, de un suplemento proteico ofrecido 2 a 3 veces por semana, y es así, con 50% de degradable y 50% de no degradable, la misma cantidad en harina de algodón, el segundo tratamiento, y todo el tiempo en el feedlot. Después estuvieron los dos que tuvieron suplementación en el campo por 3 meses en el mismo tipo de sistema, en pastoreo, y los del feedlot siguieron en el feedlot hasta el momento del servicio, donde todas las vaquillonas fueron pasadas por una IATF y tuvieron 45 días de toro después. ¿Cuáles fueron los resultados? En consonancia con el estudio anterior, la preñez en ese primer servicio fue del 97% para las que tuvieron el bypass, que es este tratamiento con alto no degradable. Las que tuvieron algodón únicamente, piensen que estas estuvieron a campo, el 91%, y 81% las del feedlot. Y recuerden lo que vimos en el estudio de Perry en la clase pasada, de los impactos del cambio, del feedlot al campo, y los 2 kilos que perdían por día la primera semana. ¿No es así? Y fíjense que incluso la evolución de la vaquillona del feedlot en peso fue mucho más que las que tuvieron la suplementación proteica y estuvieron en el campo, pero igual hicieron sopo en la preñez porque perdieron peso en el servicio. ¿No es así? Y otra cuestión más que se tienen que fijar aquí es que en realidad entre el bypass y el consumo esto es cotton seed meal, la harina de algodón únicamente, las evoluciones de los pesos fueron muy parecidas, donde, digamos, y acá tienen una cuestión cualitativa de haber metido proteína metabólica, de haber incrementado la proteína absorbida, no solamente por el hecho de alimentar las bacterias del rumen con nitrógeno para que puedan funcionar adecuadamente y levanten la digestibilidad de la dieta base, sino la cuestión de haber metido proteína de bypass que llegó al intestino y hizo absorber aminoácidos que pasaron inalterados, es así, incrementando la proteína metabólica. Digamos que al mismo peso, digamos, con la misma evolución de peso, ahí hay un aspecto cualitativo, lograron 6 puntos más de preñez. No es así. Y acá tienen de esa misma gente resumidos los datos de 4 años, y fíjense la diferencia en 4 años entre haber puesto proteína no degradable y no haberla puesto y haber suplementado proteína solamente a partir de harina proteica con probablemente el 70% de degradabilidad. Es así. En el mismo sentido, yo les estoy haciendo esta
esta cuestión nutricional o este direccionamiento de la charla a la cuestión nutricional, porque son las herramientas que tenemos cuando pensamos en adelantar el entorno al primer parto y el entorno al primer servicio y llevar la edad del parto más abajo. Y si algún productor está listo para eso, digamos, lo que tenemos que tener en cuenta son estas cuestiones de calidad de comida para incrementar los ADPB, porque si no, no llegamos, ¿no es así? Entonces, ¿con qué nos encontraríamos en el caso del árido nuestro? Y tratando de llevarlo a un campo real. Yo les he mostrado a lo largo de todas las charlas de reproducción bastantes datos de Nuevo México y de la parte árida de Estados Unidos, porque hay mucho publicado, no tanto aquí, ¿no es así? Entonces vamos a tratar de ver ahora, de comparar ahora algo acá con algún dato local, digamos. En vacas adultas nosotros ya tenemos algunos datos que nos hablan de la necesidad de adecuar mejor la estación de servicio en el rodeo adulto. Pero la verdad es que en edad del primer ettore es poco y nada, al menos lo que yo conozco. Entonces vamos a partir aquí de una simulación a partir de datos que me dio el ingeniero Tacchini de química de los alimentos. Muestrearon especies y sacaron la digestibilidad para gramíneas y para el estrato arbustivo. ¿Es así? Esto es en las gramíneas del estrato herbáceo, digamos, cómo fluctuaron a lo largo de los meses del año las digestibilidades del forraje. Y esto es en los arbustos, es así, que se mantuvieron más constantes. Y esto es lo que vimos que necesitamos para no perder peso. Hace 2 o 3 filminas atrás, hace 2 o 3 filminas atrás veíamos que mínimo necesitábamos 58 o 60% para ganar 100 gramos, digamos, acorde a las limitaciones de espacio físico que tiene una vaquillona, a la cantidad de consumo de materia seca potencial que tiene un animal en crecimiento y a los déficits que se dan cuando se enfrenta con pasto de mala calidad. Entonces, ahí ya tenemos un lag, obviamente tenemos un lag importante en el invierno contra el estrato herbáceo, y contra el estrato arbustivo siempre está, digamos, la vaquillona no se la banca. Entonces, sobre esa base de datos, sobre ese cuadro de digestibilidades que tomé el ingeniero Tacchini, se calculó la evolución del peso en el contexto de poner terneros destetados en campo natural. Agarré terneros y simulé sacarlos y dejarlos en el campo natural. Y digamos, le puse a los requerimientos, los ajusté pensando arbitrariamente en darle una permisión por el tiempo, por el gasto energético en procurarse el alimento, y tomé en cuenta el compensatorio cuando después de una restricción por mala calidad de alimento, ajusté los requerimientos por compensatorio, porque ustedes saben que lo vimos en la parte compensatorio, en la unidad de crecimiento, que los requerimientos de mantenimiento en un animal restringido se bajan, porque el tamaño de las vísceras baja y el tamaño corporal, y eso después compensa. Entonces se compensa, digamos, me deja en la primera fase del compensatorio más energía disponible para aumentar de peso. Espero que lo hayan entendido cuando lo hablamos
en crecimiento, lo simulé con dos tamaños de desteto diferentes y simulé dos alternativas, una con suplementación proteica, una sin suplementación proteica. Entonces, en el caso de sin suplementación proteica, no es así, si hacemos aparecer la curva de digestibilidad que calculó el ingeniero Tacchini para el extracto herbáceo, pensando que las terneras van a elegir solamente las gramíneas y que hay disponibilidad suficiente de gramíneas en ese campo en el que ponemos las terneras para desenvolverse, no es así. Entonces esta curva es el total de nutrientes digestibles de la evolución normal de esas gramíneas a lo largo del año, no es así. Esto es acá tienen digestibilidad y la curva contra el eje principal y tienen tratando de llegar al 65%. Ustedes recuerdan que en la clase pasada hablamos del 55% del peso maduro, las dos alternativas que están en discusión en la crema de la cría hoy, el 55% del peso maduro, llegar al entoro con el 55% del peso maduro o llegar al entoro con el 65% del peso maduro, para en los dos casos tener en Vacillona Botaurus las vacas paridas al otro día de parida con el 85% del peso maduro y recargando los ADPB en cada uno de los dos periodos, en el pregestación o en la gestación, dependiendo de la alternativa que elijan. Entonces aquí tienen una alternativa con el 65% del peso maduro y ahí tienen la alternativa con el 55% del peso maduro. Y aquí tienen la evolución del peso de animales detectados con 180 kilos, ¿no es así?, que se enfrentan con este forraje que tiene esta digestibilidad de acuerdo a la curva del ingeniero Tacchini, ¿no es así?, detectados con 180 kilos y detectados con 150 kilos y detectados con 180 kilos, o iniciando el ejercicio en mayo con 180 y 150 kilos. ¿Qué pasaría con esos terneros? Con los de 150 kilos pierden esto por día, por mes. Y cuando, digamos, los forrajes estos incrementan su calidad, con una tasa de compensación levantan de peso esto y llegan al fin del verano con 180 kilos se ganaron 30 kilos. Es así. Entonces, vaquillonas puestas, a ver si me explico el contexto, puestas en un campo del árido con esa evolución de calidad del pasto, y destetadas de 150 kilos hacen esta curva de evolución del peso. Y esta la hacen las destetadas con 180 kilos, repiten la curva, hacen una compensación en el verano, pero arrancaron con 180 kilos y terminaron con 240. Para lo que sería, digamos, el fin del servicio. ¿No es así? Ahora, ¿qué pasa, digamos, si yo quiero dar el servicio en enero? En ninguno de estos dos casos llego con el peso necesario para que haya actividad sexual siquiera, ¿no es así? Y pensando siempre en todavía los 2 años en el árido, a la probabilidad de poder realizarlo. Ahora, ¿qué pasa si el mismo cuadro lo hago simulando suplementación proteica?
¿No es así? Si yo agrego suplementación proteica a este cuadro y logro levantar los total de nutrientes digestibles, es así, levanto la digestibilidad de esta parte de la curva que venía acá abajo, ¿no es así? La levanto y logro que las vaquillonas crezcan, porque levanté la digestibilidad de ese pasto, crezcan digamos, aunque sea 150 gramos, pero en positivo. Y eso, si después puedo sostener los crecimientos, en los dos casos me lleva a que, sí, digamos, no en los dos casos, en el destete alto me lleva a que llego al inicio del servicio con el peso adecuado. Quiere decir que tanto la tasa de ADPB invernal como el peso al destete influyó, pero con esto que involucra, digamos, que no es que llegado el caso se puede manejar. Ahora, es una herramienta para el primer approach con ese productor, y no. Primero hay que convencerlo, primero hay que calzar el rodeo adulto y después lo convenceremos de invertir en costos directos para bajar la carga de vaquillonas, pero no es el primer ítem. Esto simplemente a modo de un ejemplo gráfico. Aquí tienen para el mismo set de datos con el que estuvimos haciendo todos los cálculos. Aquí tienen en vaquillonas de 2 años, que paren por primera vez a los 2 años, para el mismo margen de tiempo, llegando al tercer parto, ¿no es así? La cantidad de megacalorías, ¿no es así? Destinadas al mantenimiento, destinadas al crecimiento, destinadas a la gestación y destinadas a la cría del ternero. ¿No es así? Fíjense cómo en términos de dilución, proporcionalmente, estas destinaron más plata, de la plata que gasté en comida, destinaron mayor proporción a un fin útil que estas. El tema es que esto requiere más inversión. Y bueno, es la reflexión que hay que hacerle al productor cuando uno se sienta a programarlo. Y no proponerlo caprichosamente, sino proponerlo, digamos, en el contexto de un plan. Les voy a mostrar porque no tenía ninguna experiencia práctica para mostrarles de Entore a los 2 años directamente en el árido. Pero les quiero mostrar este estudio que hicieron, este doctor es de Ohio y lo hizo en Brasil, este también es de Ohio, lo hizo en Brasil con este conjunto de gente en una asociación de universidades, digamos, en el norte de Brasil. Se preguntaron si las vaquillonas Nelore puras o recuerden que la forma de darse cuenta la diferencia entre la Nelore y las Brahman es la forma de las orejas. Las Brahman tienen las orejas caídas, las Nelore tienen las orejas cortitas, ¿no es así? Nelore puras o en cruza con Aberdeen Angus pueden llegar a parir a los 2 años. Y después los investigadores se preguntaban eso y estudiaron esas preguntas combinando tecnologías nutricionales, hormonales y el uso de la inseminación artificial. Y se preguntaron 3 cosas: ¿pueden preñarse estas vaquillonas al año de edad?
pueden repreñarse fácilmente después del primer parto a los 2 años, y se puede hacer esto en forma económica. Lo hicieron en 7 años entre el 2008 y el 2015. Aquí tienen la progresión de años, el número de vaquillonas involucradas, los momentos en que usaron Nelore puro o usaron cruza con Angus, los pesos al destete, las fechas en las que iniciaron el servicio, siempre iniciaron el servicio con una inseminación artificial a tiempo fijo, y el peso del primer entore. Yo les voy a mostrar en un año, ¿sí?, donde pudieron usar de las dos razas, digamos de los dos ítems, vaquillonas Angus y vaquillonas FP1 por Angus y vaquillonas Nelore, con vaquillonas que habían nacido entre agosto y diciembre en los dos casos, y que se entoraron digamos que se destetaron entre 9 a 6 meses. ¿No es así? Esta es la progresión, el diseño experimental. Ellos destetaron a los 5 meses de destete, hicieron inducción inicial, recuerden el ciclo corto de progesterona. Fíjense que acá tienen el uso de una alternativa para adelantar la pubertad. Hicieron exposición a la progesterona y expusieron con un CD durante 12 días, expusieron los hipotálamos, el área preóptica. Recuerden el artículo que les mostré de la influencia el estudio de transcriptómica de Erocidid sobre el área preóptica de vaquillonas cruza según 1 o 2 clases atrás. Pusieron el área preóptica a progesterona, le pusieron un inductor de ovulación, pero no inseminar, digamos, esto fue simplemente para aumentar la ciclicidad, para imprimir el centro del área preóptica, y 10 días después las expusieron a un protocolo de inseminación y las inseminaron a tiempo fijo. ¿No es así? Esto lo hicieron el 2 del 11, a los 31 días, hicieron diagnóstico de preñez, las preñadas fueron a la pastura, y las abiertas les llamamos a las que dan vacías, las resincronizaron y las mandaron después a la pastura. ¿Cómo fueron los resultados? En las vaquillonas F1 Angus por Nelore, digamos, esto se da a la IATF, no hubo diferencia entre los dos grupos en la edad a la IATF, y el 62% y salió preñada en la F1, el 47% en la Nelore pura. ¿No es así? Ahí ya tienen un ruidito obviamente el impacto de haber metido sangre Botaurus, por un lado vigor híbrido, y por otro lado los efectos complementarios de la precocidad de las Angus. ¿No es así? Y las Nelore que se preñaron menos, probablemente porque estaban menos cíclicas. Ahora, fíjense que para este resultado de 63% de preñez y 47%, incluso estas eran, digamos, tenían prácticamente 3/4 partes del mes más. Pero fíjense que el peso al diagnóstico de preñez no fue diferente entre vacías y preñadas. Digamos, la diferencia entre las vacías y las preñadas de cada uno de los dos grupos genéticos, vamos a llamarle, F1 Angus por Cebu y Nelore puro, no hubo diferencias en el peso. Es decir, que los dos grupos, preñadas y vacías, pesaron lo mismo. No fue que estas estaban vacías por diferencias en el grado de desarrollo. Deberían haber tenido
la misma, ¿cómo es que se llama? Deberían haber tenido la misma oportunidad de preñez. No es así, seguramente, digamos, tiene que ver la precocidad en esto. En las Nelore, las vacías de las Nelore fueron igual de pesadas que las preñadas de la Nelore, es decir, que su grado de desarrollo fue el mismo. Las vacías de las F1 fue igual de pesadas que las preñadas de la F1. Es decir, que estas tenían el mismo desarrollo que sus contrapartes preñadas, y estas tenían el mismo desarrollo que sus contrapartes preñadas. Entonces, si las dos estaban desarrolladas igual, ¿por qué estas en contexto se preñaron más que estas? Y acá seguramente hay una parte de precocidad que no estaba, que es genética implícita de las Nelore. Es así que fue solucionada por la introducción de la sangre británica en las F1. ¿No es así? En la repreñez, en el RESINC, después del diagnóstico de preñez inicial, también se mantuvo la diferencia. Las Nelore se preñaron mucho menos que las F1 con la sangre Bos Taurus. Este es el resultado global de las dos inseminaciones. Hubo 20 puntos de preñez de diferencia entre los dos ítems. Vamos a hacer las conclusiones después de ver lo que sigue aquí entre los dos grupos. Aquí, ¿qué pasó con esas vaquisionas? Digamos, las siguieron estudiando. Ustedes vieron que el estudio duró varios años. ¿Y qué pasó cuando fueron de primer parto y segundo servicio? ¿Cómo fue el manejo? Las hicieron parir y venían en pastura, suplementaron con silo, área subtropical, digamos, no era un lío hacer silo. Las inseminaron después de que terminaron el protocolo de inseminación y la volvieron a mandar a la pastura y resincronizaron sobre la pastura. En las primíparas Nelore, su comportamiento como primer parto y segundo servicio, es así, preñaban el 57% en la inseminación a tiempo fijo, el 36% en el RESINC, el global, esto preñó el toro, el global fue el 87%, es decir, que la preñez como primer parto y segundo servicio fue bastante aceptable en esa vaquillona Nelore, por más que muchas quedaron afuera aquí, porque no llegaron con la madurez quedaron afuera de carrera cuando las quisieron entorar precoz, siendo Nelore puras. ¿No es así? Bien, y aquí tienen comparado cómo aquí tienen lo del año que siguió, no importa esto. Bueno, ¿con qué conclusiones hicieron este grupo de investigadores de Ohio en el estudio donde intentaron en una zona donde el entore a los 2 años era una utopía, meter la tecnología del entore precoz? ¿No es así? Ellos concluyeron que la mayoría de las vaquillonas Nelore o F1 Angus Nelore pueden parir a los 2 años y ser repreñadas exitosamente.
vimos que llegaron en la Nelore al 87% de preñez como primer parto y segundo servicio. Recuerden que como vaquillonas, muchas vaquillonas erraron. Digamos, hubo 20 puntos de diferencia de preñez cuando le metieron la sangre precoz. Ahora, eso puede ser, digamos, porque estamos hablando de cebú puro, y eso es bastante común. Entonces, es probable que en el 60%, por ahí vamos a hablar la clase que viene, de tanto preservicio, y es probable que eligiendo los flacos puedan manotear un 60-70% de esas vaquillonas para meter un año antes, y jugar con eso dentro del sistema que no tiene por qué ser estricto, pero la posibilidad está en un lugar donde la tecnología era negada bajo todo punto de vista. ¿No es así? Es necesario implementar, obviamente, programas de nutrición. Ustedes vieron que ellos suplementaron. Es necesaria la inducción con P4, al menos en las Nelore. Fíjense que aún con la inducción con P4, ustedes vieron que se los planteé cuando hicimos la mostración de lo que hicieron los flacos con ellas como vaquillonas. Le pusieron 12 días de decidir y cipionato de estradiol, estimularon el área preóptica, digamos, y aún así todo, digamos, el 40% de las vaquillonas no fue exitosa en preñarse, habiendo llegado al peso, ¿no es así? Y es necesario seleccionar por pubertad en Nelore, porque obviamente si ustedes quieren ir a todo el Entore a 2 años en vaquillonas que por su biotipo son de madurez tardía, y si quieren, digamos, no van a poder hacer todo mágicamente con los aumentos de peso y la inducción hormonal. Algo va a tener que poner la selección en términos de decir, busco más precoces en términos de selección genética. No sé si fue claro. Y para ellos, obviamente, el análisis económico les favoreció. No lo presento porque se me iría muy largo, los 2 años versus los 3. ¿No es así? Entonces, ¿y qué es lo que me interesa dejarle de la discusión de 2 a 3 años? Para no decirles simplemente como un cumplir, sacan un ternero más, o, digamos, hay que ver el sistema con el que uno se está enfrentando antes de recomendarlo. Lo que sí tenemos que saber es que un periodo de alimentación intensiva puede adelantar la pubertad en vaquillonas en varias razas y en varios ambientes. Hay variación y flexibilidad, eso se puede manejar con los ADPB, dependiendo de la raza, el ambiente y el sistema de producción. Se programa, no se hace en forma caprichosa, o me levanto, no se programa, me siento, tengo el recurso, no tengo el recurso, se simula y se prueba. ¿No es así? Digamos, y el estatus nutricional completo del intervalo desde el nacimiento al primer servicio puede impactar el éxito reproductivo, y es una de nuestras herramientas de manejo. No es, digamos, no por meter genética de Frame 2, británica de Frame 2 en juego, simplemente por eso voy a llegar al Entore precoz. La nutrición es una manera de influir más, ¿sí? Bien, pero en definitiva son necesarios tener un peso objetivo a la pubertad, necesito programar la curva de crecimiento de las vaquillonas, que puede ser una curva continua para llegar al primer parto a los 2 años, ¿no es así? Y dar servicio después de haber alcanzado el peso objetivo, o manejar restricciones que me llevan al primer parto a los 3 años, o al primer parto incluso a los 4 años. Yo esto creo que no resiste análisis, pero la diferenciación entre esto y esto, digamos, depende del lugar y de la arquitectura del sistema, y eso uno se sienta y lo razona.
digamos. Depende de peso y depende de gordura que tienen condición corporal y tasa de preñez, depende de que el estado sea el adecuado, de que las señales, la leptina, el neuropéptido gamma, todas esas cuestiones de las que hablamos en clases anteriores, den señales para el adecuado funcionamiento del eje hormonal reproductivo. Ahora, todos los enunciados nos deben hacer llevar o inducir al productor con la lógica de no terminar en esto. No es así, no tengo que chocar el auto. Yo, antes de recomendar una medida tecnológica, o una tecnología, tengo que estudiar la factibilidad y ver si es el momento adecuado. No es así, para no chocar el tren, para no descarrilar el tren. Una cuestión más, y en la última de la clase esta, recuerden, si este estudio ténganlo en la cabeza todo el tiempo. Cuando programan todo lo que estuvimos hablando, ustedes recuerden que la cantidad de, digamos que si yo hago, esto es un estudio clásico de la cría, si yo hago estación de parto y porcentaje de supervivencia de vaquillonas que se mantienen en el rodeo, en el entore, digamos, para las vaquillonas que en su primer temporada de parto paren calzadas en la primer corte de parición, en los primeros 21 días, ¿no es así? Tienen muchas más posibilidades de supervivir hasta el año 9 que las que paren en el segundo ciclo o que las que paren en el tercer ciclo. Eso incrementar la longevidad hace que yo pueda tener mayor proporción de vacas adultas en el rodeo y que necesite menos reposición. Si a mí las vacas me duran mucho, las vacas más adultas son más hábiles para criar los terneros, tienen menos requerimientos. Yo al poder manejar eso, bajo la población de vaquillonas necesarias. Ahora, es crítico que cuando ustedes programan el crecimiento de las vaquillonas, programan el modo en que las van a alimentar, programan si el 55 o el 65% del peso maduro al entore en las vaquillonas de entore precoz, o programan si las van a hacer parir de 2 años o 3 años, dependiendo del momento técnico en que se encuentra el sistema en cuestión. Tienen que programarse para hacerla parir cabeza. Tienen que programarse para hacerla parir cabeza. No se saquen eso de la cabeza. En ese mismo set de datos vuelvo a repetirle, de este estudio que está hecho por estos doctores que son todos picantes, le llevó a las vaquillonas de paridas en las columnas blancas o las columnas grises, que son paridas en el segundo y en el tercero mayor ciclo de 21 días de la estación de pariciones, le llevó 6 terneros a empatar el tamaño. Digamos que las vaquillonas paridas en la cabeza le llevó 6 temporadas de parto a atrasarse lo suficiente para que los terneros no pesaran más que sus contrapartes que en su primera estación de parto parieron más tarde. Bueno, hasta ahí llegamos y seguimos en la próxima clase. Muchas gracias.